Ya se ve su pantalla, doctor. Ah, perfecto. Me avisan. Para comenzar, ¿cuántos son en este grupo? Somos 35. Ya, o sea, nos faltan bastantes. Pero todos han recibido la notificación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya les había avisado que era a las 6 la clase. Ya, perfecto. Ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Es diferente de estar solamente en el Zoom, ¿verdad? Estar en el hospital es otra cosa. Están contentos, ¿verdad? ¿Todos están yendo a hospitales? Sí. Todos, ya. Ahorita Perfecto. Hoy día también he visto a los internos que han tenido problemas este año. Ustedes no vayan a tener esos problemas del otro año. Tienen que hacer los trámites antes, porque ahora pasa por la DIRIS. Si la DIRIS no manda el documento al hospital, nunca van a llegar los internos, porque nadie tiene conocimiento. Entonces el hospital, la universidad tiene que pasar el documento a la DIRIS solicitando los campos clínicos para los internos. Y luego ya eso se regulariza y se envía al hospital con el nombre de los internos. Si eso no se da, ustedes no pueden llegar al hospital. Ese es el detalle de por qué los otros están todavía en problemas. Así que ya saben, antes tiene que ser con anticipación. Entonces vamos a comenzar hoy día. Entonces estamos en el tema infección de tracto urinario y gestación. Ustedes saben, la gestación nos puede traer de todo realmente, ¿no? Cambios a todo nivel. A todo nivel. Y uno de ellos no está exento también de sufrir cambios a nivel del tracto urinario. Entonces, estos cambios pueden traer como consecuencia infecciones. En este caso, la infección del tracto urinario. La mujer no tenía nunca antes nada, o de repente sí. Entonces, en ese caso se van a agudizar más bien los problemas. Ya, entonces, aquí el detalle es la infección urinaria en la mujer embarazada, porque es importante el escrutinio de la bacteriuria asintomática. Por eso es que en protocolo toda mujer gestante se le hace un examen de orina. Y en el examen de orina de repente encuentras que hay gérmenes. Y tienes que hacer un urocultivo y encuentras definitivamente una infección que la mujer ni siquiera tenía molestias, ni siquiera tenía nada. Esta es una entidad clínica, entonces, que se asocia frecuentemente al embarazo. La bacteriuria asintomática está asociada a la gestación. Entonces tenemos la infección del tracto urinario, constituye una de las infecciones más frecuentes. Tenemos la infección de la vía urinaria en la mujer, en una incidencia de 5 a 10% en la mujer embarazada. Puede tener una repercusión importante que tanto para la madre como para la evolución del embarazo. Esa es la importancia, porque puede traer problemas a la madre y la evolución del embarazo. Un niño con un retardo de crecimiento, bajo peso al nacer, puede también haber abortos, partos prematuros.
Entonces, la evolución del embarazo se altera, definitivamente. Entonces, esa es la importancia. ¿Ya? Entonces, tenemos acá las definiciones. Vamos a definir lo que es una bacteriuria asintomática, lo que es la cistitis, la pielonefritis. Estamos hablando de infecciones de las vías urinarias, bajas y altas en todo caso. La bacteriuria asintomática. Presencia de bacteriuria significativa en una mujer sin síntomas de infección del tracto urinario. Entonces, es un hallazgo. Cuando le hacemos el estudio por el control prenatal, porque toda mujer tiene que hacer su control prenatal inmediatamente que sale embarazada, lo cual no ocurre en nuestro país, generalmente vienen a dar a luz. No hay control prenatal. Pero si nosotros en el mes que sea, ella viene y se hace su primer control, nosotros tenemos que hacerle, solicitarle todos sus exámenes. En este caso, el examen de orina. Igual como encontramos también las anemias. Y las encontramos definitivamente. La cistitis es la presencia de síntomas de la parte baja de las vías urinarias con bacteriuria significativa en un urocultivo. Entonces ella generalmente no tenía molestias, pero hay gérmenes. Pielonefritis es una infección de la vía excretoria alta. Como les decía, la cistitis de la vía baja, urinaria baja, una pielonefritis está hablando de las vías altas. Y del parénquima renal, o sea, es el tejido el que está afectado, en uno o en ambos riñones. Entonces, esta suele presentarse generalmente en el segundo o en el tercer trimestre de la gestación. Y es casi siempre secundaria a una bacteriuria asintomática que no se diagnosticó o que no se trató en forma correcta. A veces tú le das el tratamiento a las pacientes y la paciente toma un día, como no tenía molestias, no nos cree, no nos hace caso y no toma el tratamiento adecuado en la forma adecuada como le hemos recomendado. Entonces, él viene ya con un problema más serio. Ya no es solamente una bacteriuria, es una pielonefritis en el extremo, más serio ya en todo caso. Esto es casi siempre secundaria, una bacteriuria asintomática que no se diagnosticó o tratada incorrectamente, porque si ya no viene al control, nosotros no le hacemos pues un examen, entonces no sabemos que ya tiene una bacteriuria y eso puede ir avanzando y hacerse una cosa más seria. Incorrectamente se ha tratado porque, bueno, a veces no toman conciencia, ¿no? Y esto ocasiona signos y síntomas muy floridos que alteran el estado general de la paciente. La paciente viene con náuseas, vómitos, hematuria, viene con cefaleas, fiebre. Entonces ya es una cosa mucho más seria. Necesita hospitalización. A diferencia de una bacteriuria asintomática que la tratamos a tiempo, entonces no hay eso. Y se produce, puedes manejarla, puedes tratarla y no llegar a ser una cosa mayor, como una pielonefritis, ¿no? Que ya requiere una hospitalización totalmente diferente. La bacteriuria significativa, el urocultivo, tiene una presencia de más de 100.000 colonias, unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, de un solo uropatógeno en una muestra obtenida por misión espontánea. Entonces acá, la etiología. Al igual que mujeres no embarazadas, la E. coli es el uropatógeno predominante, tanto en bacteriuria asintomática como en infección urinaria y tú en mujeres embarazadas. Entonces, la E. coli va a ser el uropatógeno predominante. ¿Ya? Como ejemplo, dice, ¿no? En un estudio hemos encontrado 400 casos de pielonefritis. Han hecho esos estudios en esos 400 casos. En estos 400 pacientes, E. coli representa el 70% de los casos. Ven ustedes, la importancia del diagnóstico, de aislar el patógeno
y vemos que el más predominante es este. En todo caso, es el más predominante tanto en la bacteriuria asintomática como en la infección urinaria de las mujeres embarazadas. Entonces, tenemos otros organismos responsables de la infección, incluyen Klebsiella, Enterobacter, que es el 3%, nada más, miren ustedes la diferencia. Proteus en un 2%, y organismos gram positivos, incluyendo el Streptococcus del grupo B, 10%. Al igual que en otras infecciones adquiridas en la comunidad, la resistencia antimicrobiana es una preocupación creciente. Las infecciones causadas por el beta-lactamasa de espectro extendidos, que son las infecciones BLE, que producen las cepas, están aumentando en número incluso en las situ no complicadas. El aislamiento de más de una especie o la presencia del lactobacilo pueden indicar una muestra contaminada por flora vaginal o cutánea. El lactobacilo es una flora más bien presente en la flora vaginal. El aislamiento repetido del lactobacilo con altos recuentos de colonias y sin otros organismos en cultivos de orina puede no representar una simple contaminación, aunque no se conoce la importancia de este hallazgo en el embarazo. Fisiopatología. Entonces, los cambios fisiológicos del tracto urinario durante el embarazo son importantes. Eso ocurre, cambios fisiológicos a todo nivel. El tracto urinario no está exento. Se producen también cambios, como la reacción a nivel hormonal, definitivamente. Todas las hormonas que se están produciendo en este organismo son importantes entonces y facilitan el desarrollo de la infección del tracto urinario. Los cambios fisiológicos, entonces, su recurrencia, su persistencia y a menudo su evolución a formas sintomáticas que no se producen en la mujer no gestante, en la que la ITU tiene menos impacto y no suele ser persistente. Entonces, importancia de la ITU en la mujer embarazada debido a los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo. En estas modificaciones fisiológicas caben destacar: 1. La dilatación bilateral, progresiva y frecuentemente asimétrica de los uréteres. Entonces hay una dilatación bilateral, progresiva y frecuentemente asimétrica de los uréteres, que comienza a la 7ª semana. Comienza temprano y progresa hasta el término. Tras el parto se reduce con rapidez, 1/3 a la semana, 1/3 al mes y el tercio restante a los 2 meses. O sea, todo lo que se dilató se va a ir, digamos, disminuyendo poco a poco, ¿no? 1/3 a la semana, 1/3 al mes y 1/3 restante a los 2 meses. O sea, no es algo que de inmediato se va a recuperar, se va recuperando de a poco posparto, hasta los 2 meses. La dilatación comienza en la pelvis renal, continúa de forma progresiva por el uréter. Es menor en el tercio inferior y puede albergar hasta 200 mililitros de orina, lo que facilita la persistencia de la ITU. O sea, va a quedarse una orina residual. Y esto puede condicionar la infección urinaria. Estos gérmenes se van a cultivar en esta, digamos, el detalle de que hay persistencia de la orina, no se elimina completamente. Esta dilatación suele ser mayor en el lado derecho. El útero aumenta su volumen, comprime la vejiga y los uréteres. ¿Ven ustedes cómo aumenta su volumen intensamente? Comprime la vejiga y los uréteres. Esta compresión es mayor en el lado derecho, debido a la dextrorotación habitual del útero a partir de la segunda mitad del embarazo. La compresión vesical favorece la aparición de residuo postmiccional. ¿No? Lo que estábamos diciendo, que va a haber un residuo postmiccional. La influencia hormonal, o sea, uno es el mecánico por efecto del útero que comprime la zona de la vejiga, los uréteres, la pelvis, entonces va a producir esas dilataciones. Y otra es influencia hormonal. Entonces hay dos mecanismos. No solamente es que hay cambios fisiológicos, sino cambios producidos a nivel anatómico y
funcional o hormonal, que también contribuye a estas modificaciones, tanto o más que las modificaciones mecánicas ya mencionadas. La progesterona disminuye el tono y la contractilidad de las fibras musculares. Ese es el efecto de la progesterona, ¿no? Si aumenta el tono, va a haber un aborto. De ninguna manera. La función de la progesterona, entonces, es cuidar este embarazo. Entonces, las fibras musculares responden a que se hacen, digamos, que no haya una contracción más de lo normal y, por lo tanto, va a cuidarse este embarazo. Disminuye el tono y la contracción de las fibras musculares lisas del uréter. Reduce el peristaltismo ureteral desde el segundo mes, observándose etapas de auténtica atonía hacia el séptimo y octavo mes, prácticamente ni se mueven, lo que favorece el estancamiento de la orina y el reflujo vésico-ureteral. Entonces, aquí hay el mecanismo producido por la progesterona, que lo va a relajar, que lo va a tranquilizar, que no va a dejar que haya contracciones, que se movilice mucho. Entonces, disminuye más bien ese tono de las fibras musculares a nivel de uréter, a nivel de toda esta zona, y favorece también, ¿no?, a las infecciones porque se va quedando la orina. Disminuye el tono del esfínter uretero-vesical, favoreciendo su reflujo. Los estrógenos favorecen también en parte la hiperemia del trígono, la adherencia de los gérmenes sobre el epitelio. Entonces es un mecanismo fisiológico, definitivamente. Otros factores. Hay un aumento de la longitud renal en 1 centímetro. El riñón crece. Cambio en la posición de la vejiga, que se hace más abdominal que pélvica. Está empujada pues hacia arriba. Entonces por eso es más abdominal. Aumento de la capacidad vesical por descenso progresivo de su tono por factores hormonales. En el tercer trimestre puede llegar a albergar el doble del volumen sin generar molestias en la gestante. Aumento del volumen circulante que implica un incremento del filtrado glomerular. El flujo urinario aumenta al principio del embarazo, pero a medida que progresa la estasis urinaria es más frecuente, lo que favorece la bacteriuria. La alcalinización del pH también, ¿no? Entonces la orina va a ser más alcalina y eso también favorece la proliferación de los gérmenes. Aumento en la concentración de azúcares y aminoácidos. Anomalías del tracto urinario. Nivel socioeconómico bajo, antecedentes de ITU, ¿no? ITU cuando es más joven, ITU al inicio de las relaciones sexuales. Entonces, tiene infecciones del tracto urinario, muchas veces a repetición, y en el embarazo no, digamos, o se va a incrementar también esta frecuencia de infección del tracto urinario. Por eso es importante verlo, ¿no? Y a todas las mujeres se les hace como un screening, a todas las que vienen al control prenatal hay que pedirles un examen de orina, un urocultivo, de ser necesario. Tiene diabetes y tiene antecedente de litiasis, definitivamente va a ser infusiones urinarias también a repetición y las recurrencias. La disminución de la capacidad de concentración de la orina por el riñón de la embarazada puede ocasionar una disminución de la capacidad antibacteriana de la orina. La epidemiología. Tenemos 3 formas de presentación de esta ITU. Como una bacteriuria asintomática que se da en el 2 a 11% de las mujeres. O sea, no es poco tampoco, hasta el 11%. Una cistitis en el 1 a 2%. Y pielonefritis, que es menos común en todo caso, de 0.5 a 2%. Entonces, lo más frecuente, lo que es más prevalente, la mayor cantidad de casos, las bacteriurias asintomáticas, que ya les había dicho, se pueden presentar y que tenemos que diagnosticarlas, tenemos que darles tratamiento, de lo contrario se van a hacer una infección más fuerte. En todo caso, ya no vendrá como bacteriuria, sino como una pielonefritis. De frente a la emergencia, a la paciente hay que hospitalizarla, porque hay que preservar el futuro bebé, definitivamente, ¿no? El embrión que ya lleva ahí, el feto, el producto que ya está en evolución. La incidencia de bacteriuria en mujeres embarazadas es la misma
que en mujeres no embarazadas. Sin embargo, la bacteriuria recurrente es más común durante el embarazo. La incidencia de pielonefritis es mayor que en la población en general, como resultado de cambios fisiológicos en el tracto urinario durante el embarazo. Acabamos de verlo. La bacteriuria asintomática ocurre en 2 a 11%, que es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es la tasa de las bacteriurias asintomáticas? Entonces es 2 a 11% de las mujeres embarazadas. Ocurre durante el embarazo temprano, con una cuarta parte de los casos identificados en el segundo y tercer trimestre. Sin tratamiento, hasta un 30 a 40% de las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática desarrollarán una infección sintomática del tracto urinario, incluida la pielonefritis durante el embarazo. Entonces, sin tratamiento van a llegar a ser una infección, incluida la pielonefritis. Hay que tratarlas de todas maneras, por eso hay que diagnosticarla. Para eso tienen que venir al control prenatal y nosotros tenemos que verla, pedirle sus análisis y exigirles, ¿no? Ahí a la paciente tú le das una cita. Usted va a venir tal fecha con tales resultados. Porque si no, no le pones ni siquiera una fecha ni viene. Y si le dices que está bien, ella está perfecta, nunca regresa. Entonces, ahora estás bien, pero no sabemos si mañana estarás igual, ¿no? Entonces, hay que de todas maneras, evaluarlas, controlarlas y en provincias esto es, de todas maneras, en los centros de salud van a su casa a buscarlas. Son las obstetras las encargadas de hacer las visitas por casa, ¿no? En cambio acá nosotros tenemos que esperarlas que vengan y hay que decirles en todo caso, cita, exacto, usted va a venir tal fecha y me va a traer los resultados porque yo quiero verlos. Generalmente vienen tarde, como al quinto mes, sexto mes. ¿Están escuchando bien? ¿Hay algún problema? ¿Sí? Entonces, ya, perfecto, seguimos entonces. Sin tratamiento, hasta un 30 a 40% de las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática desarrollarán una infección sintomática. Vean ustedes, 30 a 40% es bastante que van a desarrollar una infección sintomática. Entonces, inmediatamente que la diagnosticamos la bacteriuria asintomática, hay que darle tratamiento para que no se convierta en una forma sintomática, incluida la pielonefritis. Este riesgo se reduce en un 70 a 80% si la bacteriuria es erradicada. Entonces no voy a tener una paciente con una complicación mayor si yo la trato a tiempo. La cistitis aguda se produce, ya les había dicho, en 1 a 2% de las mujeres embarazadas y la pielonefritis en 0.5 a 2%. Hasta un 70% de las pielonefritis agudas durante la gestación son precedidas por bacteriuria asintomática. Eso también les reitero. Una correcta erradicación de la bacteriuria asintomática durante la gestación reduce en un 80% la evolución a pielonefritis aguda. O sea, no se va a hacer infección si yo le doy un tratamiento y si el tratamiento es adecuado y yo tengo que ver que la bacteriuria asintomática se erradique. Ya, debo tener un control que me diga negativo, no hay nada. Solo así nos quedamos tranquilos. Entonces vemos si la paciente ha seguido el tratamiento como le hemos dicho, ha seguido nuestras indicaciones, porque a veces toman y se sienten mejor, nunca más lo toman. Además, nunca tenían molestias, ¿no? Nosotros les estamos dando tratamiento porque ese es el protocolo, pero hay que informarles, hay que educarlas, hay que conversar con ellas para que lo entiendan. Y si va con un familiar, mejor todavía, porque ahí tenemos una persona que puede hacer que ella haga el tratamiento de la mejor manera. La pielonefritis aguda es más frecuente durante la segunda mitad del embarazo. 4% durante el primer trimestre, el 67% en el segundo y tercer trimestre. Entonces, en este tiempo, de todas maneras, todas ya tienen un control. El 27% en el puerperio. Mujeres con urocultivo negativo en el primer control. 1 a 1.5% adquirirá bacteriuria asintomática
más adelante, por lo que no se recomienda un urocultivo de control posterior si tuvo un cultivo negativo. Entonces, tenemos una paciente con un cultivo negativo, tenemos que erradicar la bacteriuria para que no se convierta en una pielonefritis, siendo la pielonefritis la más frecuente en el segundo y en el tercer trimestre. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Signos y síntomas. Dice, la bacteriuria asintomática no hay cuadro clínico, pues no tenemos un cuadro clínico, pero se debe tener en cuenta que la complicación más importante es la pielonefritis aguda, demostrándose relación con parto pretérmino, bajo peso al nacer. Esas son las implicancias. Un bajo peso al nacer, ya el niño tuvo problemas y la repercusión es el bajo peso. O un parto pretérmino, un niño prematuro con todos los problemas que ello trae, los gastos y las complicaciones que también ello puede dar. Entonces, la cistitis, la sintomatología se caracteriza por presencia de urgencia urinaria, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico. Además, se puede presentar hematuria, piuria, orina con mal olor. La cistitis no progresa a pielonefritis aguda. No, pero también se ha asociado a parto pretérmino, bajo peso al nacer. Pielonefritis aguda, fiebre mayor de 38 grados centígrados, sudoración, escalofríos. Este es el cuadro aparatoso, que ya viene con fiebre, que ya viene a la emergencia porque tiene fiebre y está embarazada. Entonces se asusta definitivamente, sudoración, escalofrío, dolor lumbar intenso, náuseas, vómitos, hipersensibilidad al ángulo costero y una infección definitivamente. Puño, percusión lumbar o lateral suele exacerbar el dolor. En el 90% de los casos, el lado derecho es el más afectado y puede ser bilateral en un 25%. 40% de las pacientes tienen síntomas de infección del tracto urinario bajo, principalmente disuria y polaquiuria. Entonces, la infección urinaria, la pielonefritis, obligatorio es hospitalización. Las formas clínicas, entonces ya habíamos hablado de las tres, la bacteriuria sintomática, la cistitis y la pielonefritis aguda. Habíamos hablado de la prevalencia de esta enfermedad en la bacteriuria sintomática de 2 a 11%, en la cistitis de 1 a 2%, de la pielonefritis de 0.5 a 2%. Del 20 a 40% de las bacteriurias asintomáticas no tratadas van a evolucionar a pielonefritis aguda. Y en un 60 a un 70% de las pielonefritis agudas son precedidas por una bacteriuria asintomática. O sea que todo confluye en realidad. Tienes una bacteriuria asintomática y no la tratas a tiempo, va a llegar a ser una pielonefritis. Y el antecedente de una pielonefritis es una bacteriuria asintomática. Entonces el tratamiento es obligatorio. Y el manejo, y el diagnóstico, y el cuadro clínico que tenemos que ver, y sobre todo el control, ¿no? Acá lo más importante es el control prenatal. Para todo, para que encuentres una diabetes, para que la trates, para que prevengas que no se vaya a complicar, que no haya una preeclampsia, que no haya un gel. Entonces, todo es la prevención en realidad. Diagnóstico, bacteriuria sintomática. Los hallazgos son un crecimiento bacteriano alto, de alto nivel en el cultivo de orina, en ausencia de síntomas compatibles con la infección del tracto urinario. Esa es la bacteriuria sintomática. Yo no tengo molestias, yo no tengo nada, pero el examen me sale positivo. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda cribado de todas las mujeres embarazadas para la bacteriuria asintomática, al menos una vez en el embarazo temprano, que ideal sería entre las 12 y 16 semanas, pero estas ya deberían haberse controlado desde antes. Por lo menos se dice a las 12, estamos hablando del tercer mes, del cuarto mes del embarazo. O sea, es bastante ya avanzado sería. Lo más importante es que sea apenas le falle la regla, ¿no? O en el primer control realizado, porque ideal es que vengan a esta etapa, pero a veces no vienen a ella. Debe basarse en el cultivo de una muestra de orina tomada del chorro medio. Eso es lo más importante que hay que decirle, que la muestra se toma del chorro medio. El cateterismo de rutina para detectar bacteriuria no se justifica.
debido al riesgo de introducción de infección. Entonces nosotros no podemos estar poniéndole una sonda para saber si hay o no una infección, que orine. Y le tienes que decir el chorro medio. La bacteriuria se define formalmente como 2 muestras de orina evacuadas consecutivas con aislamiento de la misma cepa bacteriana en los recuentos cuantitativos de más de 10 a la quinta unidades, formadoras de colonias, o una sola muestra de orina por sondaje, pero no lo vamos a hacer, con una especie bacteriana aislada en un recuento cuantitativo de mayor de 10 al cuadrado. Unidades formadores de colonia por mililitro. Generalmente le tomamos del chorro medio. Y vamos a encontrar algún germen, puedes volver a repetir, y te va a salir. Entonces tienes el diagnóstico. El umbral para el diagnóstico y el tratamiento de la bacteriuria asintomática debido al estreptococo del grupo B durante el embarazo es menor a mayor, a más o menos 10 a la cuarta. Ese es el umbral para el diagnóstico y el tratamiento para el estreptococo del grupo B. Si se aíslan bacterias que no son típicas uropatógenas, como los lactobacilos, el tratamiento debe reservarse para las pacientes en los que el organismo crece como aislamiento. Uy, ¿qué pasó? Teams. A ver, vamos a recuperarlo. Ya, aquí estamos. ¿Lo ven ahora? ¿Sí? ¿Sí? Doctora, yo sí veo sus diapositivas. Perfecto. Seguimos entonces. Ya, perfecto. Ya, entonces seguimos. Bacteriuria sintomática recurrente. O sea, se dice que no hay crónicas, sino recurrentes. Se ha recibido 2 tratamientos completos basados en el antibiograma y estos no han sido eficaces. Entonces estamos hablando de una bacteriuria recurrente. Cistitis. El diagnóstico se basa en la clínica descrita, la ausencia de sintomatología del tracto urinario superior y apoyado en las pruebas complementarias. El urocultivo con más de 1000 unidades formadores de colonia por mililitro confirma el diagnóstico. En la actualidad no se considera preciso un urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadores de colonia por mililitro para confirmar el diagnóstico. Basta con más de 1000. Si la clínica es sugestiva de infección del tracto urinario. Si se aíslan bacterias que no son típicas uropatógenas, como lactobacilos, el diagnóstico de cistitis normalmente se hace solo si se aíslan el recuento de bacterias altas, más de 10 a la quinta unidades formadores de colonia. Cistitis recurrente también igual, se han recibido 2 tratamientos completos basados en el antibiograma y estos no han sido eficaces. El diagnóstico de pielonefritis aguda. Ahora vamos a hablar de la pielonefritis aguda. El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas mencionadas con o sin los síntomas típicos de la cistitis. Se confirma con urocultivo de por lo menos 10.000 unidades formadores de colonia por mililitro de un único uropatógeno de una muestra de chorro medio. Siempre la muestra es del chorro medio. La imagen no necesariamente nos va a dar el diagnóstico. En pacientes en la clínica y el examen que tengamos que realizarle. En pacientes con pielonefritis que están gravemente enfermas o que también tienen síntomas de cólico renal o antecedentes de cálculos renales, diabetes, antecedentes de cirugía urológica previa, inmunosupresión, episodios repetidos de pielonefritis o urosepsis, la imagen de los riñones puede ser útiles para evitar complicaciones, para evaluar las complicaciones. Si hay cálculos, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, pero hay que ver siempre una ecografía en todo caso. Diagnóstico diferencial de uretritis aguda y una vaginitis totalmente diferente, ¿no? Exámenes auxiliares. En la bacteriuria sintomática, el examen de orina con leucocitos, bacterias y un urocultivo positivo mayor de 100.000 unidades formadores de colonia. En la cistitis o uretritis,
El examen de orina con leucocitos, hematíes y bacterias. Mire, acá ya tenemos hematíes, o sea, hay una hematuria. El urocultivo es positivo, mayor de 100.000 unidades formadores de colonia. En la pielonefritis tenemos el examen de orina con cilindros, leucocitos, hematíes y bacterias. También hay hematíes. Y el urocultivo es positivo. Bioquímica, el aumento de la creatinina sérica. El hemograma, leucocitosis con desviación izquierda, hay una infección. El lactato sérico pueden ser útiles en mujeres con sospecha de sepsis. O sea, ya la cosa se va más allá. Y por eso es que el tratamiento es importante, que sea oportuno, precoz, en el momento preciso, que la veamos y le hacemos el diagnóstico, le damos el tratamiento. Y no esperar a que llegue a ser una pielonefritis o, como en este caso, sospecha de sepsis, ¿no? E informar la gravedad de la enfermedad. Porque puede hacerse así, una sepsis, punto de partida del foco urinario. Y tenemos en riesgo a la criatura también, pues está embarazada. De imágenes, entonces tenemos la ecografía renal, vesical, la radiografía simple de abdomen. Manejo según el nivel de complejidad. Entonces, tenemos medidas generales y medidas preventivas. Establecer el diagnóstico clínico temprano. Tenemos que establecerlo temprano, lo más temprano que podamos, con un examen de orina de rutina, en el control prenatal y repetir en cada trimestre. O sea, no nos molestemos, démosle un examen y démosle otro y démosle otro, porque hay que monitorear que no hayan, hacer seguimiento que no haya infección. Si existe sintomatología o examen de orina sospechoso, se debe solicitar un urocultivo y antibiograma e iniciar el tratamiento empírico según el esquema. Si existe fiebre y o compromiso del estado general, la hospitalizamos. Está en riesgo ella y el niño. Esquema de tratamiento mientras se espera el resultado. Siempre se inicia el tratamiento empírico y luego primero se hace el urocultivo, comienza a hacer el tratamiento, en 72 horas debe salir ese resultado y le vas a cambiar si es que el medicamento que le diste no estaba adecuado y con el antibiograma ya vas a cotejar qué medicamento le tienes que dar. Pero ya fuiste avanzando de repente. Medicamentos restringidos durante el embarazo. Trimetoprim y sulfa, para nada le tienes que dar. Tetraciclinas tampoco, ni quinolona. Las quinolonas pueden causar artropatía, las tetraciclinas se asocian con la decoloración de la decidua dental. Trimetoprim sulfamethoxazol está contraindicado en el primer trimestre por su potencial teratogénico y en el tercer trimestre por desplazar la bilirrubina de los sitios de unión, aumentando el riesgo de kerníctero. Entonces, es importante. Estos son medicamentos que no podemos darle definitivamente a la mujer embarazada. Están restringidos. Acá. El tratamiento de la bacteriuria asintomática. Manejo ambulatorio, tratamiento según resultados de urocultivo y antibiograma. Seguimiento urocultivo de control mensual. Todos los meses tenemos que hacer el seguimiento hasta el final del embarazo y supresión continua con antibióticos si hubiera recurrencia. Las opciones posibles incluyen beta-lactámicos, nitrofurantoína, fosfomicina. La elección del agente antimicrobiano también debe tener en cuenta la seguridad del embarazo, incluida la etapa particular del embarazo. ¿En qué etapa está? Primera, segunda, tercera. La duración óptima de los antibióticos para la bacteriuria asintomática es incierto. Se prefieren cursos cortos de antibióticos para minimizar la exposición antimicrobiana al feto. La terapia con antibióticos de corta duración suele ser eficaz para erradicar la bacteriuria asintomática del embarazo, aunque los regímenes de dosis única pueden no ser tan eficaces como los regímenes ligeramente más largos. Una excepción es la dosis única de fosfomicina y es un excelente medicamento, pero no se tiene que usar tampoco. Tenemos que tener cuidado con los antibióticos. El uso tiene que ser racional. Tienes que darle lo indicado por el tiempo necesario. Los regímenes antibióticos recomendados se encuentran entonces en la tabla 1. Cistitis. Manejo ambulatorio. Tratamiento de inicio, terapia empírica. Y luego según antibiograma. Entonces, el seguimiento con urocultivo de control mensual hasta el final del embarazo y supresión continua con antibióticos si hay recurrencia.
El tratamiento de la cistitis aguda en mujeres embarazadas incluye la terapia empírica. Siempre tenemos que darle terapia empírica porque no la vas a dejar que avance la infección 2, 3 días hasta que salga el resultado del urocultivo. Son 72 horas. Entonces estás empezando y ella ya está con molestias, entonces ni modo. Y además, si le encontraste con la cistitis, es una cistitis aguda en este caso, pues tenemos que empezar el tratamiento. El tratamiento, entonces, antibiótico de la cistitis aguda en mujeres embarazadas suele ser empírico, iniciado en el momento mismo de la disuria, adaptado al patrón de susceptibilidad del organismo aislado una vez que los cultivos de orina regresan. Entonces, le voy dando tratamiento empírico y luego lo voy a modificar según lo que me salga en el antibiograma y de acuerdo a lo de la embarazada, ¿no es cierto? ¿Qué le puedo dar, qué no le puedo dar? Ya sabemos que no le podemos dar sulfas, que no le podemos dar quinolonas, entonces ya nosotros sabemos que no debemos usar. Las opciones para la terapia empírica y dirigida incluyen beta-lactámicos, nitrofurantoína y fosfomicina. La elección de un agente antimicrobiano también debe tener en cuenta cualquier información microbiológica previa y la seguridad del fármaco durante el embarazo. Aquí vamos a verlos. Cistitis recurrente, ya les dije, no se regresa, se vuelve a hacer la infección, no la hemos curado adecuadamente o la mujer no sigue el tratamiento en forma adecuada. En las mujeres que tienen cistitis recurrente durante el embarazo, la profilaxis antimicrobiana durante este embarazo es una estrategia razonable para prevenir episodios adicionales. La profilaxis puede ser poscoital, si se cree que la cistitis está relacionada con la relación sexual, lo que comúnmente es, o continuo. En el establecimiento de otras condiciones que potencialmente aumentan el riesgo de complicaciones urinarias durante los episodios de cistitis, después del primer episodio, entonces, por ejemplo, diabetes, rasgo de célula falciforme, la profilaxis después del primer episodio durante el embarazo también es razonable. La elección del tratamiento del antimicrobiano utilizado para la profilaxis debe basarse en el perfil de susceptibilidad de la cepa de cistitis. O sea, tenemos que hacer antibiograma de todas maneras. Si empezamos con un empírico, tenemos que continuar y ajustarlo según el resultado del antibiograma, el urocultivo. Ahora vamos a ver la tabla 3. Manejo pielonefritis aguda, entonces manejo. Requiere hospitalización, como les había dicho. El tratamiento inicia con terapia empírica y luego según el antibiograma. El seguimiento urocultivo de control y terapia supresora continua con antibióticos hasta 4 a 6 semanas postparto. El manejo de la pielonefritis aguda en mujeres embarazadas incluye la admisión hospitalaria para antibióticos parenterales. La terapia antibiótica puede convertirse en un régimen oral adaptado al perfil de susceptibilidad del organismo aislado después de la mejoría clínica. Después del tratamiento, los antibióticos supresores se usan típicamente durante el resto del embarazo para prevenir la recurrencia. Entonces no la dejamos, tenemos que seguirla. El seguimiento es exhaustivo, como están viendo. En la pielonefritis aguda, basándose en el mayor riesgo de complicaciones en mujeres embarazadas, esta ha sido tradicionalmente tratada con hospitalización y antibióticos intravenosos. Tienes que hospitalizarla hasta que la mujer esté afebril durante 24 a 48 horas y sintomáticamente mejorada. Ya le voy a dar de alta cuando ella ya no tenga fiebre por 48 horas. No le puedo dar de alta de inmediato, porque puede regresar la fiebre. Tengo que estar seguro de que ya no va a tener más fiebre, que ya la fiebre cayó y que ya no le va a dar más. Y también sintomáticamente mejorada. Las beta-lactamasas parenterales de amplio espectro son los antibióticos preferidos para la terapia empírica inicial de la pielonefritis. Las fluorquinolonas y los aminoglucósidos que se utilizan a menudo para la pielonefritis en personas no embarazadas tienen que evitarse en este tiempo. No se pueden usar. Para las mujeres con antecedentes de infecciones con enterobacteriaceae productoras de beta-lactamasa de amplio espectro, o sea, BLE, u otros factores de riesgo, un carbapenem es una opción apropiada para la terapia empírica. Algunos estudios en animales han mostrado efectos fetales adversos con ibipenem, cilastatina,
por lo que meropenem, ertapenem, doripenem son los carbapenem preferibles para el uso durante el embarazo. Todos los penem. Al igual que las pacientes no embarazadas con pielonefritis complicada, las mujeres embarazadas en general tienen una mejoría definitiva dentro de las 24 a 48 horas de la terapia antibiótica adecuada. Una vez afebril, durante 48 horas, las pacientes embarazadas pueden ser cambiadas a la terapia oral guiada por los resultados de susceptibilidad del cultivo. O sea, si yo tengo a mi paciente afebril, le voy a dar de alta, ¿no? 48 horas ya no tiene fiebre, le voy a dar de alta, tengo que pasarle a vía oral. Tiene que estar sintomática o asintomática ya, no tiene tantas molestias, tolera su vía oral y ya le puedo dar de alta. Y le voy a dar, entonces, el tratamiento hasta completar 10 a 14 días de tratamiento. Las opciones orales se limitan principalmente a beta-lactamasas, o si se encuentra en el segundo trimestre, trimestoprim, sulfametoxazol. Para las mujeres que no usarán profilaxis antimicrobiana durante el embarazo después de un episodio de pielonefritis, generalmente revisamos los cultivos mensuales de orina para evaluar la bacteriuria recurrente y tratar cómo se indica debido al riesgo de pielonefritis recurrente también, ¿ya? Lo importante, entonces, seguimiento. El seguimiento mensual tienes que hacer un urocultivo hasta que tu urocultivo esté negativo. 1 o 2 cultivos negativos ya no tienes problema, porque ya sabes que no hay mayor costo, pero hasta el final del embarazo hay que verlo. Entonces, aquí lo que estábamos mencionando, ¿no? El cuadro en la tabla 1, antibióticos para la bacteriuria asintomática y la cistitis en el embarazo. ¿Qué le puedo dar? Nitrofurantoína, amoxicilina, la amoxicilina clavulánico, generalmente es el que usamos, la cefalexina, la cefuroxima, la fosfomicina, tripetoprim, sulfametoxazol, habíamos dicho que lo tenemos que evitar, ¿no es cierto? En el primer trimestre por el riesgo de teratogenicidad, tubo neural, por interferencia en el metabolismo del ácido fólico y el riesgo de hiperbilirrubinemia neonatal con carníteros. Entonces es importante tener en cuenta esto. La fosfomicina no alcanza los niveles terapéuticos en los riñones, por lo que no se debe usar si se sospecha de pielonefritis. Se le puedo dar cuando se trata de, ¿no?, una bacteriuria asintomática que se de forma recurrente. Y hay que tener cuidado de todas maneras. La dosis es 3 gramos vía oral como dosis única. Buenos resultados en realidad, ¿no?, cuando se lo tiene que dar. En la tabla 12, el régimen parenteral para el tratamiento empírico de las pielonefritis aguda en gestantes. ¿Qué le voy a dar? Si es la pielonefritis leve a moderada, la ceftriaxona, un antibiótico que usamos mucho, 1 gramo cada 24 horas, aunque también se puede dar 1 gramo cada 12. Cefepime, 1 gramo cada 12. Astreonam, 1 gramo cada 8 horas. Alternativa para los que son alérgicos a los beta-lactámicos. Ampicilina, gentamicina, ¿no? Hemos dicho que los aminoglucósidos se asocian con ototoxicidad fetal. Este régimen debe ser usado si se ha excluido la intolerancia, o sea, cuando tú ves que puede haber otras cosas, ¿no?, de otros agentes. Pielonefritis severa o asociada a inmunodeficiencia y o drenaje incompleto de la orina. Piperacina, todos los penem, meropenem, ertapenem, doripenem. Es más severo, estamos hablando de una cosa muy seria, hay que tener cuidado. Ingreso hospitalario. Una vez ingresada la paciente, se deben realizar los siguientes controles: tacto vaginal, su test de bicho, cómo está ese cuello, va a dar a luz, puede dar a luz, no le toca, está avanzada, no, etcétera. Esto lo vemos en el estudio que le tenemos que hacer. Control de temperatura cada 8 a 12 horas, control de la dinámica uterina, control de la diuresis, monitoreo fetal, hacer un NST. Es la única forma de saber cómo está la criatura, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está bien? Que no está sufriendo cada 24 horas. Ecografía renal, hemograma completo, PCR, electrolitos, urocultivo.
Tratamiento de la sepsis y o pielonefritis intrahospitalaria. Entonces, acá tenemos la primera opción y la segunda opción. La primera opción con Astronam, Ceftazidima, Cefepime, que son los medicamentos que usamos realmente. Y en la segunda opción, amicacina, fosfomicina. ¿No? En todo caso, la fosfomicina presenta un elevado contenido de sodio, concretamente 1 gramo contiene 14.4 mil equivalentes, por lo tanto, considerando un peso promedio de 65 kilos, la paciente va a recibir 187.2 mil equivalentes de sodio. Entonces hay que tener cuidado porque estos nos pueden hacer problemas, ¿no? De la eclampsia, de la preeclampsia y de todas las complicaciones que pueden haber en el embarazo. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y avanzar según lo que podamos, ¿no? De repente la amicacina, bueno, tienes que usarla, definitivamente, ¿no? El detalle es hacerlo muchas veces por tiempos cortos, ¿no? En todo caso, 7 días. Y si hay buena respuesta, no más. Y hacer el seguimiento. Entonces, acá tenemos el esquema por la evolución del embarazo en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Si es una bacteriuria asintomática, si es una cistitis, si es una pielonefritis. Entonces acá con este esquema vamos viendo cómo podemos ir avanzando según los trimestres del embarazo. Si es una bacteriuria asintomática nada más, puedo empezar con una nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral por 7 días. O amoxicilina clavulánico, 2 veces al día por 7 días. Si es el segundo trimestre también, y puedo agregar, ¿no? Una fosfomicina, puedo usar fosfomicina, o nitrofurantoína, o amoxicilina, o cualquiera de estos. Igual si es en el tercer trimestre. Si es una cistitis también, por ahí estamos. Que acá podemos usar amoxicilina, nitrofurantoína y cefalexina, o también fosfomicina. Entonces, prácticamente son los mismos esquemas. En la pielonefritis, que ya es una cosa más aguda, la paciente hospitalizada, vamos a utilizar endovenosos. Podemos usar en el primer trimestre gentamicina, amicacina o cefotaxima, ¿no? Endovenosos, hasta por 10 días. Igual en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. ¿Verdad? Ahí está, no hay mucha diferencia. Y también podemos usar cefotaxima, ¿no? Por 10 días en los 3 trimestres. Sí, no queremos usar, porque habíamos dicho el detalle de los aminoglucósidos y la ototoxicidad. Entonces, si nos va bien con el otro esquema, no tenemos problemas. Y lo podemos usar tanto en el primero, en el segundo, como en el tercer trimestre. ¿Ya? Y entonces acá tenemos en la tabla 3, la terapia supresora para prevención de la recidiva. Seguimos entonces, o sea, yo le voy a terminar el tratamiento, pero de repente ya me hizo una recurrencia y yo no quiero que tenga más. Entonces le voy a dar una tabletita varios días, a veces un mes o un poco más. Pero una tabletita al acostarse. Entonces, de la fosfomicina, un sobre una vez por semana, ¿no? Y así, el detalle de ir evolucionando a tu paciente, de ir viendo a tu paciente y que no haga recurrencias. La nitrofurantoína también, pero de repente tuvo relaciones y él está relacionado con el sexo. Como que tiene relaciones y termina con su cistitis, como ella dice, o con su infección urinaria. Efectos adversos. Puede haber reacción alérgica al medicamento que se usa, molestias gastrointestinales como epigastralgia, pirosis, náusea, vómito, etc. Todos los medicamentos pueden hacernos tener algunas molestias. Signos de alarma, la sed persistente, la hipotensión, el compromiso, el estado de conciencia, se me está yendo la paciente, no es una cosa severa, ya es un shock. De repente estoy teniendo una sepsis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Criterios de alta, ya les había dicho, tiene que estar afebril por 48 horas. 24, 48. Si tiene mucho apuro, las 24. Y si no, esperar hasta las 48. 2 días que no tenga fiebre, que no tenga molestias, que tolera su vía oral y que tolera su medicina vía oral, no hay problema, yo le doy de alta.
y hay remisión de la sintomatología y obstétricamente tiene que estar estable esa criatura, definitivamente. Complicaciones. Si es en etapas tempranas del embarazo, amenaza de aborto y o aborto. Puede haber aborto, puede haber amenaza solamente o puede haber también un aborto. Si es en etapas avanzadas, amenaza parto pretérmino, parto prematuro. Puede haber sepsis materna, sepsis neonatal. Esas son las complicaciones, definitivamente, y hay que tenerlas en cuenta. Mirar que no, el paciente se va a ir en las mejores condiciones. Yo no puedo darle de alta a una paciente que esté haciendo hipotensión, porque tengo que tomarle la presión por lo menos. Complicaciones perinatales, fetales, prematuridad, bajo peso al nacer. Maternas, parto pretérmino, hipertensión, anemia, corioneonitis, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria. El niño se puede morir, la madre también, si no la atendemos a tiempo. Todas las complicaciones que nos pueden hacer. Ay, otra vez, ya. Entonces, acá tenemos criterios de referencia. O sea, ya les dije, ¿no? Cómo atiendes en el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. El primer nivel solamente las bacteriurias asintomáticas. Si tienes una pielonefritis, no vas a pensar que te vas a quedar con ella en el primer nivel. Tienes que referirla al segundo nivel o al tercer nivel, definitivamente. Si hay signo de sepsis, al tercer nivel. Entonces tú no te puedes quedar con ese paciente, se te muere ahí en tus narices. A los 2 meses, cuando hay signos de sepsis clínica y laboratorio, se transferirá a UCI, hospital de tercer nivel. A los 2 meses posparto se referirá para urografía excretoria, pruebas funcionales renales, examen bacteriológico urinario. Solo el 30% de las infecciones urinarias agudas se curan correctamente. Vean ustedes, solo el 30%. En función de estas pruebas se aconsejará o desaconsejará una nueva gestación. Pacientes hospitalizadas pueden salir de alta el segundo día sin fiebre, por lo menos 3 días de tratamiento parenteral. ¿Ya? Pueden salir de alta el segundo día, pero que no tengan fiebre. Y con por lo menos 3 días de tratamiento parenteral. Si ya la tuviste 3 días con tratamiento parenteral y estás 2 días sin fiebre, ya le puedes dar de alta. Y si hay que seguirlas, y hasta que estén bien curadas, no se aconseja un nuevo embarazo. Entonces acá tenemos un flujograma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una paciente que tiene un urocultivo, el primer control. En el primer control tenemos que hacerles todo su batería y básicamente orina. Un urocultivo y saber cómo está y tratamiento según lo que requiere. Si es positivo, tratamiento, urocultivo positivo y después tiene que haber un control post-tratamiento. Si el control es negativo, el control va a ser mensual. Si el control es positivo, tratamiento otra vez, urocultivo, y si es urocultivo, terapia supresora. O sea, la voy a dejar así un mes y haciendo control para saber si tiene o no la infección, si se erradicó o no. Y vas haciendo estudios en el camino para descartar que no haya una anomalía urológica, que no haya algún otro tipo de problema. Tiene cálculos, tiene una malformación, nació con doble sistema pielocalicial, doble uréter, etc. Entonces, estas cosas tenemos que saberlas. No lo sabemos y a veces hemos tenido una tosis renal, un riñón estaba caído y el otro estaba no. O nació con un riñón adecuado y el otro ni siquiera. Y entonces a veces hay que operarlas para sacarle lo que les está fastidiando. No lo sabíamos hasta que sale embarazada. Entonces el urocultivo negativo. Pero hay un riesgo elevado, siempre un control mensual. Si es riesgo bajo, ya no repetimos el control. Todo depende de nuestra evaluación. Que hemos evaluado a nuestra paciente, que la tenemos que tratar adecuadamente, seguir el control. Todos los meses tiene que salirnos un cultivo negativo. Si hay un cultivo positivo en algún momento, el tratamiento, para que no se convierta en una infección más severa, más seria, que nosotros no podamos, digamos, manejar en algún momento, ¿no? Que se nos va de las manos, una paciente puede morir con el problema foco urinario.
a partir de foco urinario. Es serio, realmente, ¿no? Y sin embargo, la paciente vino sin molestia, no tenía, ella no refería nada, no molestaba nada. Y ahí está, la bacteriuria sintomática. Muy bien. Entonces, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Gracias por su atención, de todas maneras. ¿Alguna pregunta al público que han estado escuchando atentamente? Llegamos a los 35 participantes, o sea, todos llegaron. Todos presentes, ¿verdad? Elisa, ¿sí? Sí, ahora están todos en la reunión. Ya todos los felicito, porque por lo menos escuchar la clase atentamente, hacer alguna pregunta. Esta es la infección urinaria es una patología bastante frecuente que la vamos a encontrar cuando ustedes hagan su internado. Es una de las patologías más frecuentes que viene en emergencia. Vía respiratoria sería la primera, vía urinaria la siguiente. Y en nosotros nuestras gestantes. En el control prenatal encontramos de todas maneras bacteriurias asintomáticas. Hay que tratarlas, hay que manejarlas, no las podemos dejar así. Ya no tiene molestias, pero tiene que entender que podría tenerlas. Ella y su niño. O sea, son dos y es un binomio. A los dos hay que tratarlos. Y tratarle de forma adecuada, racional. Ya saben ustedes, elegir un buen antibiótico que no tenga problemas de teratogenicidad. Nosotros tenemos que hacer el bien. Esa es nuestra función. Muy bien. ¿Preguntas del público? No hay preguntas. Ya vi que lo entendieron todo. ¿Sí? A ver, Melissa. Parece. Todo bien. Todo Doctora. bien. Dime, ¿quién habla? Buenas noches, Luis. Ya, Luis Carrizo. Sí. Sí, No, muy Damián. bien. Una Damián, consultita. dime. Fuera una paciente gestante diabética y estuviera con bolsa colectora, muestra de orina, ¿no? ¿Cómo sería para que el personal de enfermería le tome, en este caso, la muestra, ¿no?, de orina, como usted mencionó, de chorro medio? No, pues ya no puede ser de chorro medio porque es bolsa colectora, ¿no es cierto? Claro, Entonces, más bien le cambiamos la bolsa y tratamos de lavarla bien, limpiarla bien y tomar. De todas maneras, una muestra, ¿no? Se supone que limpiándola y todo, y luego tendrás que explicarle que le vas a tomar una muestra, en qué condiciones. Y yo creo que sí lo puedes hacer. Le tienes que quitar la bolsa, pues, ¿no? Y de todas maneras, esperar a que por lo menos haga, ¿no? Y si no, la misma bolsa, pues, de la misma bolsa, que se supone que está limpia, aséptica, y hacer una muestra tomar la muestra de ahí, no hay otra, ¿no? Igual que si tuvieras que ponerle a la paciente que tiene sonda, tienes que tomarle de la misma sonda, ¿no? sí. Sí, pues es exacto, ¿no? O sea, el chorro medio es la que puede obedecerte, la que está en buenas condiciones. Esta está diabética y tiene todo, la bolsa es por algo, definitivamente, ¿no? Bien, ¿algo más? Damián, ¿no? Tú estuviste Sí, la doctora, semana gracias. pasada por acá. Muy bien, muy bien. Doctora, buenas noches, Bautista. Bautista, ¿cómo estás? Hoy día te extrañamos, no llegaste. Sí, No doctora, tuve llegaste. un pequeño problema. Muy bien, muy bien, Doctora, disculpe, quería hacerle una consulta. bien. En el caso de la bacteria asintomática, solo se diagnostica finalmente con el recuento mayor de 100 unidades formadas de colonias sin necesariamente haya presencia de leucocitos. Generalmente hay, digamos, más en una infección mayor, ¿no? Pero tú acá lo que vas viendo es el recuento de colonias. También puede haber leucocitos. Puede haber, no hay problema. Ya, sí, puede haber o no. Y los leucocitos. Y básicamente tú estás dando tratamiento, encontrando que hay infección. Y los leucocitos siempre van a estar más allá de lo normal, ¿no? Más de 5 o 7 por campo vas a encontrarlos. Definitivamente tú estás pensando que hay algo.
Esta es una bacteriuria que para la paciente todavía no es sintomática, pero que si pasa el tiempo, porque esto es en el tiempo, la bacteriuria sintomática como la pielonefritis es en el tiempo. A veces empieza así, si no recibe tratamiento en el tiempo, por eso que es más frecuente en el segundo o tercer trimestre una pielonefritis. Entonces, es porque va avanzando la infección y no le hemos dado tratamiento, pero sí hay leucocitos. Sí hay, a veces tú encuentras de todas maneras, ¿no? En el hemograma, en el cultivo, en el examen de orina, definitivamente. Ella no la habías estudiado porque no había venido al control prenatal. Y después ya viene a su control prenatal y tú le estás haciendo el diagnóstico. Y el tratamiento. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos satisfechos? Ahí está el esquema, ahí está el flujograma. Es importante que tengan en cuenta eso. Si es positivo, si es negativo. Pero incluso en negativo puedes seguir haciendo si tiene factores de riesgo. Porque puede ser, como dice Damián, puede ser diabética, ¿no? Que puede tener algún problema de fondo. Entonces hay que hacer seguimiento. Muy bien, ¿no hay más? Nos estamos viendo entonces hasta la próxima, lo que nos toque. Con el grupo